Hola, queridos amigos, de nuevo en un nuevo programa de Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros una persona que nos va a traer a un tema muy importante en España. Él es Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudín, es doctor en Geografía e Historia, ha sido profesor muchos años y ha hecho, en la tesis doctoral la realizó sobre los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús en España y sus aplicaciones didácticas. Él es autor de diversos artículos, colaborador de Radio María y le hemos invitado porque ha escrito un magnífico libro que se llama Contempla mi corazón, monumentos e imágenes del Sagrado Corazón de Jesús en España. Pues, ¿qué tal estás, Federico? Qué alegría tenerte con nosotros. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Igualmente, aprovechamos también para mandar un saludo pues muy fraterno pues a todos los que nos están viendo y escuchando. Eso es. Federico, vamos a ver, nos gustaría este tema que es tan importante en España, pero nos gustaría, es porque para ti el Sagrado Corazón de Jesús, tú eres protagonista en el programa, pero él para ti ha sido muy protagonista en tu vida, ¿no? Entonces me gustaría que contaras tú eh, quién es para ti el Sagrado Corazón, por qué es tan eso de tanto peso en ti, en tu vida, como para dedicar tanto tiempo a estos estudios sobre ello, ¿no? Sobre el tema, sobre él, sobre monumentos, que es muchísimo trabajo. Pues en realidad, efectivamente, el protagonista es el corazón de Jesús, ¿eh? Y yo lo único que hago en todos estos trabajos pues es repetir pues ese misterio tan maravilloso del amor misericordioso de Dios a todos, ¿no? Y ese amor de Dios y esa correspondencia al amor de Dios se plasma en lo que son los monumentos y las imágenes que encontramos pues en todos los rincones de España. Y tienen además el monumento tiene un sentido pues muy importante, porque cada monumento es la expresión en piedra del amor de Dios y la correspondencia del hombre a ese amor. Queremos que Jesús reine en nuestros corazones y por eso levantamos monumentos en piedra. El sentido del monumento lo explicaba muy bien el padre Luis María Mendizábal, porque decía que el monumento es un signo, es el signo de la entrega de un pueblo al corazón de Jesús. Y yo pues quiero en estas primeras palabras pues agradecer mucho esta entrevista y bueno pues por supuesto agradecer la oportunidad de hablar del libro que espero y deseo haga mucho bien. Pero lo esencial, el mensaje que yo quiero que todos pues tengamos en consideración es que tomemos conciencia del amor de Dios, de la correspondencia a ese amor, que es lo de los monumentos, y la necesidad que tenemos de corresponder a ese amor de Dios. Y en cuanto a esa presencia del Señor, del corazón de Jesús en mi vida, pues la verdad es que yo lo recuerdo desde siempre. El salón de mi casa familiar en Alicante estaba presidido por una hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con una expresión afortunada, una cara amable, ante la cual era fácil rezar. Mis padres, los dos, tanto mi padre como mi madre, eran muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Mi abuela materna, que era la única que conocí, también era muy devota. De ella recuerdo las sucesivas oraciones y novenas de confianza que rezaba ante la imagen, para todo tipo de cosas espirituales y materiales, porque mi abuela pues vivió con nosotros hasta que murió, lo cual era pues lo normal en los hogares españoles del siglo XX. Eso. Eso en cuanto a mis recuerdos de infancia. Después, en mi adolescencia, conocí providencialmente a algunos jóvenes del Encuentro de Jóvenes por el Reino de Cristo, de JRC. Y desde entonces hasta hoy, pues la verdad es que el Sagrado Corazón de Jesús me ha acompañado en mi vida. Hasta tal punto que en esos encuentros conocí a la que es mi esposa, de familia sevillana. Y Fíjate. de hecho nos casamos en un lugar singular muy vinculado al corazón de Jesús, que es la iglesia del monumento que se encuentra en San Juan de Andalfarache. Hombre, claro, claro. Qué precioso, sí, sí. Y luego, pues ya que hemos nombrado el asunto de los monumentos, bueno, pues ¿de dónde viene mi inquietud por este tema? Pues posiblemente comenzara con una colección de postales cuando yo era niño. Mis padres tenían la costumbre de llevarnos todos los veranos pues a visitar alguna ciudad, normalmente alguna capital de provincia o alguna ciudad importante,
en verano pues siempre aprovechábamos, hacíamos lo que hoy diríamos turismo cultural, histórico, museos, monumental, todo eso, ¿no? También veíamos parques, jardines, bueno, lo que fuere, ¿no? O sea, todo lo que procediera. Y entonces, bueno, pues cuando hacíamos esas visitas a esas ciudades siempre comprábamos algunas postales que fueran de recuerdo. Y en muchos de esos lugares encontrábamos preciosos monumentos al corazón de Jesús. Por ejemplo, pues en Valladolid, en la Torre de la Catedral, en Soria, en el Castillo, en San Sebastián, en el Monte Urgul, en Bilbao, pues en la Plaza del Sagrado Corazón, en Palencia, el Cristo del Otero, en Barcelona, el Tibidabo, en Cáceres, el Santuario de la Virgen de la Montaña, en Oviedo, en el Monte Naranco, en Madrid, en el Cerro de los Ángeles, en Sevilla, en el Cerro de San Juan de Alfarache, en Córdoba, las Ermitas, en Almería, en la Alcazaba, en Murcia, en Monteagudo. Y podríamos seguir enumerando más, porque la verdad es que hay muchos en España. Y años después, trabajando como profesor precisamente en San Juan de Alfarache, pensé que sería bueno hacer alguna actividad con los alumnos aprovechando la cercanía del monumento. Y después me di cuenta de que eso que estaba yo haciendo en el monumento de San Juan se podía hacer en otros lugares. El caso es que me puse a A investigar trabajar. y a buscar. Y me sorprendió, lo primero que me sorprendió es comprobar que había muy poco publicado sobre estas imágenes, sobre las imágenes del corazón de Jesús. Y en eso, coincidiendo cronológicamente con esa búsqueda y esas actividades que estaba yo realizando, me ofrecieron una sección en una revista que se llama Agua Viva, que entonces era en papel, ahora es por internet y además es de suscripción gratuita. Es una revista Agua Viva, está dedicada a la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. En aquel entonces se hacía en Valladolid, en lo que era el Centro Diocesano del Corazón de Jesús, y esa revista también la promocionaba otro joven sacerdote que se llamaba don Francisco Cerro Chávez, que después ha sido obispo y actualmente es arzobispo de Toledo. Entonces, pues con el paso de los años, que llevo bastantes años sacando, pues en todos los números, algún monumento, pues ya llevo varios centenares de artículos dedicados a las imágenes del corazón de Cristo en España. Y la verdad es que cuando pienso todo esto, la oportunidad que he tenido precisamente de esta entrevista, cuando pienso todo esto, me doy cuenta que yo no pensaba hacer nada de esto. O sea, yo no lo tenía programado, no lo tenía previsto, no era mi intención, sino que estas son cosas que han ido surgiendo y que yo pues lo he visto providencial, inesperadamente. Bueno, pues ya está. Entonces yo pues lo he ido haciendo y al final a la vuelta de unos años, pues me he encontrado con lo que me he encontrado porque cuando tenía unos 50 años de edad me propusieron hacer una tesis doctoral sobre el tema. Entonces yo al principio dije que no porque pensaba que las tesis doctorales eran una cosa muy seria y además, bueno, pues yo entonces estaba trabajando, familia numerosa, los hijos adolescentes, tenía muchas movidas apostólicas, vamos a decir, y yo pues veía como que no tenía tiempo. Pero bueno, pues todas esas cosas de falta de tiempo se fueron solucionando inesperadamente y el caso es que me metí a trabajar y bueno, y como yo hacía pues esas visitas que comentaba pues con los alumnos, pues entonces lo presenté en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, y era pues una tesis sobre el tema de los monumentos en España al corazón de Jesús y sus aplicaciones didácticas. Bueno, pues el caso es que defendí la tesis, el tribunal se quedó muy sorprendido por el impresionante trabajo de campo desarrollado con tantas visitas a tantos lugares de España, y eso que entonces solamente había estudiado 400 imágenes y monumentos, todos exteriores, las imágenes que están dentro de los templos, esas no las toco. O sea, todo lo que son imágenes que están fuera, en la calle. Y entonces, bueno, pues me dijeron que por qué no publicaba un libro. Y yo pensé, bueno, ya he llegado hasta aquí, pues ya está bien, ¿no? Pensé yo. Pero bueno, se ve que el señor tenía otra cosa prevista y pues que no. O sea, que seguimos. Entonces, bueno, pues a finales, era esto a finales del año 2017. Claro, yo además cuando me decían eso de publicar un libro, yo decía, bueno, yo la mayor parte de las tesis que conozco, pues han terminado en la misma tesis Sí, colocada en un la trabajo estantería de casa. Pero archivado. bueno, a veces sí que es verdad que hay una monografía pues, sobre el tema y muy bien, y poco más, ¿no? Pero es que entonces empezaron a pasar una serie de cosas inesperadas, ¿no? En el año 2019 se conmemoraba el primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces, pues Tomó ese fuerza acontecimiento todo. que había tenido lugar el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles,
Pues resulta que contactan conmigo de la diócesis de Getafe para decirme que van a hacer un libro conmemorativo y que por qué no les mandaba pues una parte del libro, un capítulo, pues dedicado a los monumentos al corazón de Jesús. Y dije, bueno, pues lo hice con ilusión, oye, pues magnífico, lo hice y bueno, mi sorpresa es que a la gente le gustaba. Entonces, bueno, pues resulta que me llegó en eso la jubilación de profesor, ¿eh? Y me pude dedicar más a la familia y al apostolado. Que yo el apostolado lo tengo centrado en dos cosas. En Radio María, que, bueno, pues colaboro con programas, y en la Asociación Católica de Propagandistas. Y entonces en el año 2019 me pidieron de Radio María unos programas breves, sencillos, de 4 minutos, acerca de los monumentos. Es lo que llaman microprogramas, que sirven un poco dentro de lo que es la programación de la radio, pues para rellenar huecos. Entre un programa y otro hay unos minutos, igual que te ponen una canción, pues te ponen un microprograma de 3 o 4 minutos. Y bueno, y entonces pues nada, yo preparé unos cuantos programas. Y lo que nadie esperaba, y yo el primero desde luego, es que eso pues fuera a tener el éxito que tuvo de que a la gente pues le guste tanto, ¿no? Es que los oyentes de Radio María son todos muy buenas personas, porque verdaderamente las cosas más sencillas les encantan, ¿no? El caso es que, claro, tuve que seguir trabajando el tema, no, no me podía quedar en la tesis, tuve que seguir trabajando el tema, y entonces, bueno, pues ahora ya llevamos pues más de 800 monumentos localizados y comentados, ¿no? Qué Y barbaridad. entre tanto, pues surgió el libro. O sea que los oyentes de la radio, del programa, pedían con verdadera insistencia un libro que recogiera lo que escuchaban por la radio. Y entonces, ver esas cosas providenciales del Señor, entre los oyentes, que hay gente de todo, de toda categoría y de todo tipo, social, cultural, económico y demás, pues entonces entre esos oyentes estaba el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, que me animó, yo más bien diría, me propulsó, dijo, tienes que escribir un libro. Y entonces, bueno, pues tardamos en hacerlo, pero se hizo el texto. Y entonces cuando llegamos a los 725 monumentos, ya dije, bueno, mira, vamos a dejarlo aquí, porque es que si no, esto no sale nunca. Y claro, me encontré con que no tenía ni la mitad de las fotos de los 725 monumentos. Bueno, pues había que conseguir fotos de calidad. Y entonces, porque claro, no es lo mismo conseguir por internet o comprar por internet o encargar a un fotógrafo fotografías de 1, 2 o 10 monumentos que de 400. Y entonces, bueno, pues me lié la manta a la cabeza. Entonces me embarqué en la aventura de recorrer la península, localizando los monumentos, sacando las fotografías para el libro y demás. Entonces, estas cosas se pueden hacer cuando uno está jubilado, porque si estás Claro. trabajando, pues lo tienes muy complicado, ¿no? Pero bueno, de jubilado, ¿no? Entonces, nada, pues de primavera a otoño, en viajes de 1 o 2 semanas, siempre en coche propio para poder llegar lo más cerca posible del monumento, a veces acompañado por mi esposa, que, bueno, pues es una santa mujer, que ha tenido mucha paciencia, y otras veces solo, ¿no? Y entonces alguien me preguntó, ¿cuántos kilómetros has hecho? Y yo pues calculé así, dije, unos 50.000. Pero luego pensándolo más, digo, no, no, he hecho más de 50.000 kilómetros, pero bueno, no voy a entrar en eso, ¿no? Porque tuve que repetir alguna ruta al encontrar tiempo desfavorable, estaba lloviendo, había niebla, no se veía bien el monumento, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran etapas un poco duras, porque hacías en un día 600, 700 kilómetros, las únicas paradas eran al pie del monumento para hacer las fotos y eso me servía de descanso y vuelta a coger el coche y hacer de 40, 50, 60 o 70 kilómetros más hasta el siguiente monumento y bueno, y para repostar, pero que poco más, ¿no? Y entonces, bueno, pues así pues fui haciendo las fotografías de todo, ¿no? Y luego también es verdad que el señor me concedió la colaboración de dos jubilados aficionados a la fotografía que me hicieron las fotos de Navarra y de Mallorca. Aficionados, eso decían ellos, pero ya me gustaría a mí ser aficionado como ellos. Cada fin de semana se acercaban a algún monumento y me mandaban un completo reportaje fotográfico del conjunto, con la imagen, inscripciones y detalles. Y todo por amor al corazón de Cristo, porque no nos conocíamos de nada. Ellos lo hicieron por amor al Señor. Y lo mismo otras personas que me mandaron fotos de 1 o 2 monumentos. Y bueno, y sobre todo destaca un hermano mío que también le gusta mucho viajar, mi hermano Miguel María, que en sus viajes por toda España peninsular e insular, me enviaba fotos de todas las imágenes y de todos los monumentos que encontraba. Y gracias a él, pues he conocido muchos monumentos que no tenía localizados. Bueno, y ya pues al final, gracias a Dios, pues a comienzos del año 2025 teníamos ya el texto y las fotos y comenzó pues el laborioso proceso de preparación de pruebas, de corrección, de revisión, de manera que a finales de año por fin vio la luz.
Entonces, bueno, perdón porque me he extendido mucho, pero bueno, No, he muy bien. aprovechado para contar un poco la historia. Sí, sí, muy bien. Una historia muy interesante porque no cabe duda que ha sido casi providencial. Un camino que has seguido porque has escuchado y verdaderamente que es muy interesante que eso, con el oyente de Radio María, pero la devoción en España es muy fuerte. Quería que nos contaras también eso. Hay monumentos del siglo XVIII, a lo mejor el Sagrado Corazón en España, pero ¿cuándo prolifera esta devoción? ¿Cuándo se hace más fuerte? Porque yo también la he vivido como tú, desde la niñez, pero me gustaría eso, el recorrido. La devoción empieza, pero toma auge, yo creo que a raíz de no, de Bernardo de Hoyos, o no sé, me gustaría que nos lo contaras tú. Sí, bueno, efectivamente. Es decir, yo creo que en España rara es la familia que no tenga alguna imagen del corazón de Jesús de casa de los abuelos. Quiero decir que no haya tenido la experiencia de, bueno, pues en casa de mis abuelos, en casa de mis padres, pues había una imagen del Señor, ¿no? Porque en el siglo XIX, pues se extendió muchísimo esta costumbre, XIX y XX, ¿no? Sobre todo. Y en la actualidad también es una cosa muy bonita porque se está manteniendo y se ha recuperado, ¿no? Efectivamente, en España, pues todo esto arranca de las revelaciones al padre Bernardo de Hoyos, un jesuita que vivía en Valladolid y bueno, pues tuvo noticia de la devoción al corazón de Jesús. Entonces fue al sagrario, fue a rezar ante el sagrario para pedirle al Señor que cómo era posible que esto existiera y que él no hubiera conocido nada. Y entonces, bueno, pues tuvo unas revelaciones del Señor, entre ellas, pues lo que es la gran promesa. Y entonces la gran promesa, pues es una afirmación que le hizo Jesucristo, que decía, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Y entonces esa gran promesa, que bueno, pues existe en Valladolid, pues el Santuario Nacional de la Gran Promesa, donde ahí pues tuvo lugar precisamente esa revelación al Padre Hoyos, pues es lo que arranca la expansión de la devoción al corazón de Jesús en toda España, ¿no? En el siglo XVIII pues se representaba el corazón de Jesús pues como el órgano cardíaco, vamos a decir justamente lo que es el corazón. Después, posteriormente, la Iglesia se dio cuenta que eso podía dar origen a una confusión de que se venerara exclusivamente el corazón en vez de la persona entera de Jesucristo, y entonces por eso es por lo que recomendaron que en las representaciones iconográficas estuviera siempre la figura de un varón y entonces ahí representaran el corazón. Y eso explica pues toda la expansión que hay a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX con la gran cantidad de imágenes. Bueno, ya has nombrado que son numerosísimas. Y otra cosa que te quería preguntar también que nos contaras, porque eso hoy día parece que la sociedad, pues la fe no importa tanto, que no son tanto los practicantes, pero tú que has recorrido España, tú que has tenido contacto con la gente y antes has nombrado eso, como que ahora también quizá me gustaría que vieras, que nos contaras sobre la conexión del Sagrado Corazón con también otras devociones a lo mejor actuales, ¿no? Que vuelven a tener mucha fuerza, también con el Sagrado Corazón, con la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, ese lenguaje que tiene la devoción del Sagrado Corazón en España a través del tiempo, cómo hoy no ha muerto, ¿no? O cómo hoy está despertando. Me gustaría oírte. A ver. En realidad, vamos a ver, o sea, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús es una espiritualidad esencial en el cristianismo. Es hablar de Sí, Jesucristo. A lo largo de la historia, pues en la Edad Media, pues se insistía mucho en Jesucristo coronado y crucificado. Bueno, pues hay imágenes, los Cristos Majestad del arte románico, por ejemplo, ¿no? En otros momentos de la historia, pues se ha potenciado más o se ha señalado más determinado aspecto, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII, en un momento en el cual, en un contexto pues muy complicado para el creyente de a pie, bueno, pues el Señor se manifiesta precisamente en la revelación del corazón de Jesús, ¿no? Siglos XVII y XVIII. Y esto pues se va a extender y esto va a ayudar a la gente a conocer mejor la figura de Jesucristo, la imagen de Jesucristo, para conocer mejor al Señor. Y después, pues a comienzos del siglo XX, pues viene, por ejemplo, otra imagen que es la imagen de Cristo Rey. Que todo esto pues arranca y que tiene mucho, arranca a comienzos del siglo XX y que tiene mucha relación con el corazón de Jesús. Y después, a lo largo del siglo XX, pues van a tener lugar pues esas revelaciones de la divina misericordia. Y si nos damos cuenta, el mensaje viene a ser el mismo. Es decir, todo esto son pues, maneras que tiene Dios de manifestar el amor misericordioso que tiene por todos los hombres. Y bueno, y luego pues todo esto sí que es verdad que está resurgiendo.
Igual que en la Iglesia, pues hay otras realidades. Nosotros, pues en la segunda mitad del siglo XX hemos conocido pues la época de los movimientos eclesiales, ¿no? Distintos institutos, instituciones y demás eclesiales. Bueno, pues ahora lo que hay son unas nuevas realidades eclesiales, todo ese tipo de convivencias, encuentros, momentos en los cuales pues la persona que está más o menos alejada pues tiene una oportunidad de encontrarse con el Señor y de avanzar en ese sentido. Y fijémonos que se centran mucho en la adoración eucarística, todas ellas, y también se centran en el corazón de Jesús, porque es que el corazón de Jesús es el corazón de la persona, el corazón de la familia, el corazón de la sociedad, el corazón de las empresas. Claro, y estamos ya, que nos quedan 4 minutos, pero bueno, esa idea de que Él cuenta con nosotros, el Sagrado Corazón nos ama, cuenta con nosotros y que también está en nuestras manos. No es que esté a predilección por los españoles ni por España, como dice, no, no, pero sí por esa llamada. Y me gustaría que para despedirte, pues eso, dieras tú las tips o consejos especiales para el que no conozca tanto esta devoción o para el que la conozca, para un poco general, esas dos vertientes, el que no la conoce y el que, aunque ya lo conoce, cómo puede seguir acercándose a ese corazón de Jesús. Bueno, pues la verdad es que es muy sencillo, es decir, es contemplar al Señor y dejarse amar por Él. Es decir, contemplar al Señor y dejarse amar por Él. Entonces, no se trata tanto de imponer o de decir, mira, es que tú tienes que ser devoto del corazón de Jesús, no, sino que si tú comienzas, pues eso, pues a leer y meditar la palabra de Dios, si tú tienes una frecuencia eucarística, tienes una frecuencia de vida sacramental, pues de Eucaristía, de penitencia, si tú lees el Evangelio, si tú haces oración, pues está claro que te va a llegar la devoción al corazón de Jesús, pero no como algo impuesto, sino como algo natural. Es decir, la devoción al corazón de Jesús viene cuando uno trata con el Señor, cuando uno trata con el Señor. Entonces, igual que esos impresionantes monumentos que estábamos antes explicando, que se encuentran en toda España, porque también hay una cosa muy importante y es que la devoción al corazón de Jesús es el denominador común de todo el pueblo español. Es decir, yo he recorrido toda la península. Y bueno, y entonces pues lo que me he encontrado, hay muchas diferencias entre unos y otros, diferencias regionales, diferencias de comarcas y demás, pero en todas partes he encontrado la presencia del amor de Dios, he encontrado el Sagrado Corazón. Entonces, si buscamos los elementos que nos unen, pues no cabe duda que, así como la fe católica es un elemento aglutinador de la historia de España, como todo el mundo puede comprobar simplemente leyendo cualquier libro de historia, pues entonces esa devoción al corazón de Jesús es algo que está presente en todas partes. Entonces, bueno, pues es importante que la cuidemos, que veneremos estas imágenes y que, bueno, y que realmente, pues en tratar al Señor, pues ahí es donde nos va a llegar esa espiritualidad. Pues con eso nos quedamos, ¿no? Y por último, el libro, ¿cómo se puede adquirir? ¿Se vende en las librerías o hay que hacerlo por internet o está difundido? Sí, bueno, efectivamente, el libro se puede comprar en cualquier librería y bueno, pues lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial pues de bastante prestigio y que está pues muy bien, tiene una buena red de distribución. Y nada, bueno, pues yo les animo al que le interese el tema y le guste y lo desee pues leer, pues va a comprobar pues todas estas cosas que hemos estado hablando. Y bueno, y estupendo, ¿no? Hombre, no, y que es muy enriquecedor porque además eso tiene un arduo trabajo, ha recorrido muchísimos lugares de España insospechados que tienen el Sagrado Corazón, es lo que dice que es parte de la historia de España, de lo que hemos vivido, sino porque es el mismo pueblo el que lo hace, ¿no? Porque se nos olvida comentar que normalmente los monumentos están hechos por donativos, ¿no? Comenta eso ya Efectivamente, para terminar, pero eso, para saber que es del pueblo, ¿no? exactamente, efectivamente. Es decir, la grandísima mayoría de los monumentos, y desde luego todos los grandes monumentos, pero la grandísima mayoría de los monumentos se han hecho por suscripción popular. Se han hecho juntando donativos de la gente del pueblo, de familias, de amigos, de gente de todas partes. Los cuatro grandes lugares que tenemos, pues Valladolid con el Santuario de la Gran Promesa,
Barcelona con el Templo Expiatorio Nacional del Tibidabo, en Madrid el Cerro de los Ángeles con el Monumento Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, y Sevilla con todo lo que es el conjunto monumental de San Juan de Andalfarache, pues todo esto se ha hecho con donativos de muchas personas, donativos grandes, medianos y pequeños. Y luego los monumentos que están en las poblaciones más pequeñas, pues también. Y entonces esto lo que expresa es el amor del Señor al pueblo y sobre todo la correspondencia de los cristianos, y de las personas que viven en ese pueblo, ¿no? Perdón, aunque me vaya de tiempo, pero quiero contar una anécdota que a mí me ha servido de mucho. Cuando empecé a hacer todos estos viajes fotografiando los monumentos, pensé que era una oportunidad maravillosa de rezar ante el monumento, ante la imagen que estaba fotografiando, rezar por todos aquellos que habían puesto la imagen, por todas sus familias, por toda la gente que había rezado ante esa imagen y por todos los que vivían en los pueblos y en los lugares que estaba bendiciendo esa imagen, ¿no? Y entonces de esa manera también le daba una dimensión espiritual, pues, a esos viajes de hacer fotografías. Qué bien, qué bonito. Pues con eso nos quedamos con todo la importancia que tiene el Sagrado Corazón, y además que quien se acerque a él nunca va a quedar defraudado, porque es que es el amor puro y el amor más grande hacia nosotros. Entonces el que va a comprender todo y el que nos ayuda, el que nos es como un bálsamo, es en el que podemos descansar. Así que ánimo a acercarnos al corazón de Jesús, que tanto nos ama, y amarle como los que más. Pues muchísimas Estupendo, gracias, Dios lo Federico, quiera. por el libro tan enriquecedor.